Estimados asistentes, bienvenidos a un día más de nuestra jornada académica para el primer Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. El día de hoy, como primera invitada, tenemos a la licenciada Janet Casa, quien es licenciada en Enfermería, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es licenciada en Enfermería del Hospital Carlos Andrade Marín. El tema con el que intervendrá la licenciada Casa es limpieza y desinfección. Licenciada, muy buenas noches, bienvenida. En este momento yo voy a habilitar los controles para que usted pueda compartir su pantalla y activar su micrófono. Buenas tardes con todos. Les agradezco a los organizadores la invitación a este evento. Nada más aclarar, lamentablemente por cuestiones de trabajo yo no pude enviar mis credenciales, pero nada más rectificar algo. Soy enfermera de la Universidad Central del Ecuador, tengo una especialidad en medicina crítica. Desde el 2015 yo llevo el proceso de control de infecciones en el Hospital Carlos Andrade Marín. Y en las últimas semanas me han designado como jefa de enfermeras del Hospital Carlos Andrade. Eso nada más y un gusto estar con ustedes. Voy a proceder a compartir la pantalla. Bienvenida. ¿Me pueden indicar si se visualiza, por favor? Perfecto, Licen, tenemos visual de su pantalla y se le escucha bien también. Gracias. Bueno, vamos a hablar de limpieza y desinfección hospitalaria, tanto del ambiente y vamos a topar un poquito del tema de desinfección del instrumental médico. Nada más recordarles, pienso que en estos días ustedes ya revisaron un poco de lo que es el mapa de procesos y subprocesos de la gestión epidemiológica hospitalaria. Nosotros en todos los hospitales tenemos la gestión de vigilancia epidemiológica y control de infecciones. Muchas veces pueden estar separadas o unidas. Dentro de esto, nosotros tenemos los procesos de vigilancia epidemiológica, respuesta a brotes de epidemias, que es lo que estamos viviendo al momento, y programa de salud pública. Dentro de vigilancia epidemiológica, nosotros tenemos los subprocesos, como ustedes pueden evidenciar. Nosotros dentro de esto tenemos las infecciones asociadas a la atención de salud, que se convierten en indicadores de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí están los 5 componentes de la vigilancia epidemiológica. Lo que es terapia intensiva adultos, lo que se vigila es neumonía de la ventilación mecánica, las ITUS, las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter venoso central. Sí, y ese es un componente. El segundo componente es neonatología, el tercer componente es ginecobstetricia, el otro componente tenemos lo que es cirugía, y como el quinto componente tenemos la parte de la vigilancia de microbiología, ¿sí? Entonces, en esta parte nosotros tenemos indicadores de resultado. Dentro de lo que son los programas de salud, tenemos lo que es el programa de control de infecciones. Esto debe estar muy claro. Una cosa es vigilancia epidemiológica en relación a IES y otra cosa es programa de salud pública relacionada a control de infecciones. Dentro del programa de control de infecciones se encuentran todas las directrices encaminadas a disminuir la presencia de infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo voy a tener indicadores de estructura y de proceso. ¿Qué quiere decir? Indicadores de estructura quiere decir que si tengo los insumos, tengo la infraestructura necesaria para que el programa se lleve a cabo. Indicadores de proceso quiere decir que si el procedimiento, por ejemplo, de higiene de manos, o en este caso como limpieza y desinfección, se está llevando de una forma adecuada para disminuir el indicador de resultado, que son las infecciones asociadas a la vida. Debemos tener en cuenta siempre la cadena de transmisión. Nosotros tenemos el reservorio, el ambiente inanimado y el ambiente animado. Hace unas décadas atrás, que sé yo, unas 2 décadas atrás, un poco menos también, en los años 90, no se tomaba en cuenta el ambiente inanimado, siendo que este juega un papel importante, no más importante que el ambiente inanimado, pero sí de relevancia para la transmisión de agentes como los microorganismos, ¿sí? Entonces, quiero llevarles a colación esta diapositiva para que ustedes entiendan la importancia de lo que es limpieza y desinfección para romper la cadena de transmisión. En el ambiente animado, yo tengo que utilizar lo que es limpieza, lo que es higiene del paciente. En el ambiente inanimado, yo utilizo
limpieza, desinfección, esterilización, ¿sí? Y dentro de lo que es para romper, esto es en cuanto al reservorio, para romper en cuanto a vía de transmisión y agente, yo aplico precauciones estándar y precauciones adicionales o por tipo de transmisión. Aquí yo debo recordar que dentro de precauciones estándar está limpieza y desinfección. Es una parte de las 12 directrices de precauciones estándar. Así que solo les quiero traer a colación para que entiendan la importancia de lo que es limpieza y desinfección hospitalaria. Dentro de precauciones estándar, como les comentaba, hay como 12 directrices, pero las más importantes, el triángulo que previene el aparecimiento de gérmenes multidrogos resistentes, que previene que las tasas de infecciones asociadas a la atención de salud se incremente, son estos 3 eslabones. Higiene de manos, que es muy importante. En este se juega el 50% de prevención de las infecciones. Higiene hospitalaria e higiene del paciente. Son las 3 H's que nosotros necesitamos cumplir a carta cabal a más de las demás precauciones estándar para evitar la transmisión de microorganismos y por ende el incremento de infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos a hablar de higiene hospitalaria, limpieza y desinfección de superficies. Según Rutal, en el 2004, las superficies limpias y desinfectadas conseguían reducir cerca de un 99% el número de microorganismos, en tanto que las superficies que solo fueron limpiadas las reducen un 80%. Escudero, en control de una endemia por Acinetobacter multidrogo resistente en una UCI, igual aplicó lo que es el incremento de la frecuencia de limpieza y desinfección y pudo bajar la incidencia de Acinetobacter baumannii multidrogo resistente. ¿Qué tiene que ver? Y es muy importante en tomar en cuenta cuando hablamos de higiene hospitalaria. El entorno sanitario es una reserva de microorganismos, ¿sí? Los microorganismos presentes en las superficies son casi siempre transmitidos de los pacientes por las manos. Entonces, como yo les indicaba en la diapositiva, en el eslabón que tenemos las 3 H's, si yo no complemento la higiene de manos con higiene hospitalaria y higiene del paciente, no puedo romper la cadena de transmisión, tanto en el ambiente inanimado como en el ambiente animado. Como aquí podemos ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos áreas no críticas, el riesgo es mínimo. En las semicríticas, el riesgo de contaminación es moderado. Y en las semicríticas es moderado y en las críticas es alto. La rotación del personal en las áreas no críticas es bajo. En las áreas semicríticas es moderado. Hay presencia de visitantes de los pacientes. En la rotación del personal en área crítica es alta. En cuanto a las áreas del ambiente hospitalario, las áreas no críticas se consideran las oficinas, las áreas administrativas. Esas zonas son consideradas como áreas no críticas. Las áreas semicríticas son las escaleras, ascensores, puertas de entrada, las habitaciones de las hospitalizaciones, laboratorios dependiendo de la categoría de laboratorio que tengan la institución, salas de esperas y baños. Las áreas que comprenden en la zona crítica son los quirófanos, centros de esterilización, servicios de trasplante, unidades de cuidados intensivos, la área de oncología y lo que también se considera como crítico y no está nombrado en esta diapositiva son los aislamientos, independientemente de dónde se encuentren. Como hemos repetido, el objetivo es interrumpir la transmisión y la propagación de los gérmenes para incremento de las infecciones asociadas a la atención de salud. Los microorganismos aumentan las superficies o el número de personas en el lugar, dependiendo de la actividad, si es mucha, si es menos, la cantidad de humedad que encontramos en los servicios y en las áreas colindantes a los pacientes, por ejemplo, lavabos mojados, pisos mojados, etcétera. Hay algunas superficies que favorecen el desarrollo de microorganismos, especialmente los microorganismos de ambiente como son Acinetobacter, Pseudomonas, todo lo que son microorganismos ubicos como Burkholderia, Cepacia, Serratia marcensis, Acinetobacter. Entonces, esos son microorganismos directamente relacionados a la superficie, especialmente a humedad. También hay que tomar en cuenta el tipo y orientación de la superficie. Es una pared que es vertical y en la que no se apoyan alimentos, tiene menos microorganismos que un mesón donde se apoyan elementos y que es horizontal. Entonces eso también hay que tomar muy en cuenta cuando hagamos nuestra planificación de limpieza y desinfección. Vemos aquí el entorno del paciente.
Mientras más cerca esté al paciente, son superficies de alto contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a manipular, es donde yo voy a manipular más con las manos, donde yo voy a colocar más las manos y el riesgo es más alto. Y las superficies de bajo contacto son las superficies que están más alejadas del paciente. Entonces, ¿qué es eso? Techo, pared, piso. ¿Qué tipos de intervención vamos a realizar? Si la superficie es de alto contacto, pues un área crítica donde hay mucho riesgo, el mantenimiento, o sea, la intervención visa de institución es diario 3 veces al día. O sea, mínimo diario, pero la norma dice 3 veces al día. Y como les digo, son área crítica, baños, lavabos, que eso especialmente a veces se olvida mucho de los lavabos. El personal de limpieza de pronto hace cuando ingresa a su jornada de trabajo, luego se olvida de los lavabos. Y dependiendo del número de personas, recordemos que nosotros por profesional de salud nos realizamos como unas 20 veces la higiene de manos con agua y jabón. No sumamos todavía lo que es higiene de gel de alcohol, pero higiene de manos con agua y jabón hacemos mínimo 20 veces. Entonces, si yo trabajo sola, no me importaría. Pero de pronto ese lavabo lo ocupan 20, 30 personas dependiendo la capacidad de cada servicio. Entonces es importante recordar al personal de limpieza que lo debe hacer por lo menos 2 veces y lo ideal 3 veces en el turno. Si la superficie es de contacto moderado, que se podría relacionar con las áreas semicríticas de hospitalización, la frecuencia de limpieza recurrente o diaria, como su nombre lo dice, es diario, una vez al día. ¿Sí? Y si la superficie es de contacto bajo, la frecuencia es un mantenimiento periódico, puede ser semanal, mensual o anual, como por ejemplo pulido de pisos, lavado de paredes. Esto más se da en áreas administrativas, o sea, prácticamente lo único que se hace en áreas administrativas todos los días es limpiar los polvos bajos y hacer el piso, nada más. Pero sí se debe tomar en cuenta que por lo menos una vez al mes se puede hacer una limpieza, terminar con lavado de pisos e intervención de las paredes. La limpieza final o terminal, al final de la estancia del paciente, el paciente murió, fue transferido, se hace una situación urgente en el caso de un derrame de fluidos corporales, eso debe actuarse de manera inminente, ¿no? Porque es un riesgo biológico. Vamos a tomar en cuenta unos términos nada más muy importantes para poder enmarcar lo que es limpieza desinfección. En sociedad se denomina de este modo la materia orgánica e inorgánica, potencialmente portadora de microorganismos. Recuerden que nosotros en cada institución de salud tenemos nuestra propia microbiología. Nosotros debemos conocer cuál es nuestro perfil epidemiológico, ¿sí? Y dependiendo de eso se realizan las actuaciones. Limpieza consiste en la remoción de la suciedad mediante la aplicación de energía química, mecánica o térmica en un determinado periodo. La mayoría de centros de salud se utiliza lo que es la parte química y mecánica en la limpieza. Química porque utilizamos un detergente para remover la suciedad y mecánica porque lo estamos haciendo manualmente. La desinfección es la remoción de agentes infecciosos en forma vegetativa de una superficie inerte mediante la aplicación de un agente químico o físico con las nuevas tecnologías. Desinfectantes son agentes químicos capaces de destruir microorganismos de forma vegetativa en artículos o superficies, siendo dividido de acuerdo a su nivel de actividad, en nivel alto, nivel intermedio y bajo nivel, ¿sí? El detergente es todo producto que posee como finalidad la limpieza y que contiene en su formulación tensoactivos que reducen la tensión superficial del agua, facilitando su penetración, dispersión, emulsificación y de la suciedad. El riesgo biológico, el riesgo determinado por la exposición a agentes biológicos por inhalación y contacto. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios generales para aplicar higiene hospitalaria? Primero, el personal que lo va a realizar debe utilizar equipo de protección personal. Debe hacerse higiene de manos antes y después del procedimiento de limpieza y siempre que sea necesario. El uso de guantes es individual y debe ser estratificado por tipo de actividad. Sí, no puedo utilizar el mismo guante que utilizo en el baño
para limpiar un escritorio. No puedo utilizar el mismo guante que utilizo para limpiar el baño en las habitaciones de los pacientes. Entonces, todo tiene que estar enmarcado, ¿no? Según el Manual de Bioseguridad del 2016, tenemos los colores establecidos, pero no siempre podemos tener los colores que determinan la norma. Entonces, dentro de cada institución debe haber un protocolo, procedimiento o manual de lo que es limpieza y desinfección, y ahí debe determinar los colores según como ustedes se manejen, determinando cuáles son para aislamientos, cuáles son para habitaciones, zonas limpias, zonas contaminadas. Es importante enmarcar eso. Lavado con jabón entre cada habitación, que ahí se refiere a lo que hay que desinfectar o reprocesar las mopas, dependiendo de la tecnología que ustedes tienen. De pronto en sus hospitales lavandería es quien reprocesa todo el material de limpieza, si no hay ningún problema, pero y si no, tienen que hacer el reprocesamiento de todo el material entre unidades. Respetado un orden lógico en el curso de las operaciones, comenzar de los locales menos contaminados, y de lo limpio a lo sucio, y de arriba hacia abajo. Esos son principios muy importantes que el personal que se encargue de este procedimiento debe tenerlo muy presente y practicarlo sobre todo. La materia orgánica debe ser eliminada inmediatamente, limpiada y desinfectada con cloro. Muchas veces, especialmente en las terapias intensivas, nosotros tenemos derrames o accidentes porque son pacientes que están invadidos, de pronto están con arteriales, catéteres venosos centrales, se desconectan, sale sangre, de pronto se va a la baranda de la cama, a las rejillas de la cama, y no tenemos precaución de limpiar y desinfectar. Entonces eso se vuelve un caldo de cultivo porque nadie se fija después que hay que hacerlo, y hasta que el paciente se muere o se va con el alta, recién intervenimos ahí en la cama. Asegurarse que la limpieza siempre preceda a la desinfección. El 90% del éxito del proceso de limpieza y desinfección es la limpieza. Nosotros no retiramos toda la materia orgánica, la suciedad, el desinfectante no puede hacer su acción, que es eliminar los microorganismos, destruyendo sus proteínas, su membrana. Entonces, si no hacemos una adecuada limpieza, eso es lo más importante. Los productos para limpieza. Tenemos los jabones y detergentes, ¿sí? El detergente es un producto destinado a la limpieza de superficies a través de la disminución de la tensión superficial, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos el agua, cogemos un vaso con agua, le ponemos una Gillette, una hoja de Gillette, simplemente el agua, así sin ninguna sustancia, la Gillette no se hunde. Cuando nosotros colocamos detergentes, ahí tiene la propiedad tensoactiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso le libera de la tensión del agua y permite penetrar el detergente, y eso y el detergente penetra hacia las proteínas o hacia la membrana celular de los gérmenes y los procede a destruir. Inclusive es importante tener en cuenta que sí deberíamos utilizar jabones enzimáticos, no como los que utilizamos para el instrumental, pero sí por lo menos deben tener una enzima que nos ayude a desnaturalizar las proteínas de la membrana celular de los microorganismos. ¿Qué productos utilizamos para la desinfección de superficies y ambientes? En uso tenemos el cloro y los compuestos clorados, el monopersulfato de potasio, el amonio cuaternario de quinta generación y el alcohol, y en desuso tenemos los fenoles. Importante tener en cuenta que, por ejemplo, el alcohol es de bajo nivel, ¿sí? El alcohol es de bajo nivel y eso se puede utilizar en las oficinas para limpiar las computadoras, para limpiar los pomos de las puertas, para limpiar los teléfonos, para limpiar algún equipo, perdón, para desinfectar algún equipo muy susceptible. Entonces podemos utilizar el alcohol. Amonio cuaternario de quinta generación, hay que ver muy bien, hay que analizar muy bien la microbiología que ustedes tienen en su hospital, ¿sí? Porque de pronto a ustedes les puede funcionar, pero en el caso de mi institución, el amonio cuaternario no funcionó, ¿sí? Mejor me incrementó la microbiología. Entonces, sí es importante saber su microbiología para escoger el mejor desinfectante.
Monopresulfato de potasio es un oxidante y eso igual desnaturaliza las proteínas y las membranas de los microorganismos. Y el cloro de los compuestos clorados, que es el más barato, pero igual es el más lábil a la luz, al hecho de estar destapado, entonces tiene poca estabilidad, dura 8 horas, no dura más de eso. Entonces, sí es más barato, pero la preservación, la conservación es un poco más complicada porque es muy susceptible. En caso del cloro tenemos dos tipos de cloro, el inorgánico, que son menos estables como les informaba. Dentro de eso tenemos el hipoclorito de sodio, que es el más utilizado, que es el que viene en líquido, diluimos 1000 partes, 5000 partes, entonces dependiendo del área en la que vayamos a intervenir. Tenemos el hipoclorito de calcio, que se viene en sólido y hay que hacer un proceso más largo para la dilución. El hipoclorito de litio, que no le he tenido el gusto de conocerle, pero son sustancias cloradas inorgánicas y que son menos estables. Dentro de las sustancias cloradas orgánicas y que son más estables tenemos el ácido dicloro cianurato de sodio, entonces este es un poco más estable, la preparación es menos complicada porque de pronto vienen en tabletas, eso se las diluye, hay que tener cuidado en la dilución porque si yo diluyo estas tabletas en un recipiente de PVC, el momento en que yo le diluyo y tapo, comienza a emanar gases, ¿sí? A veces las compañeras, los compañeros de los hospitales se quejan que cuando utilizan este producto les da cefalea. Nosotros hicimos una corrección en la preparación y disminuyó la incidencia de esos síntomas. Lo que pasa es que diluían en recipientes de PVC, los sellaban, eso al momento en que se le acababa de diluir la tableta, se hacía una reacción física-química con el PVC y comenzaba a emanar gases tóxicos. Como eso estaba sellado, se contenía y cuando abrían salía el gas y es lo que les daba la molestia. Se corrigió esta situación diluyendo en un recipiente abierto, dejando que el recipiente abierto hasta que se diluían las tabletas y dejando en un lugar ventilado solo, sin que el personal esté presente ahí mientras se diluían las tabletas. Entonces así logramos mejorar la parte de adherencia del personal a utilizar este desinfectante, que es mucho más estable. Este dura 12 horas y ahí podemos cambiar. El manejo de los desinfectantes es muy importante. Debemos tener muy claro cuál es el modo de preparación. Debemos tener muy en cuenta las especificaciones técnicas de la casa o de la persona o del lugar, perdón, del proveedor del desinfectante. Entonces, él en la ficha técnica, en la especificación técnica, en el catálogo, dice, a ver, él debe enviar, a ver, ¿cómo debo preparar? Él debe explicar, debe conversar con control de infecciones para explicar cómo va a ser el modo de preparación. ¿Cuánto me dura la preparación? A ver, si el cloro me dura 8 horas del cloro inorgánico, entonces yo tengo que estar pendiente que eso tengo que cambiar. Si el monopresulfato me dura diluido 7 días, 5 a 7 días, y si cambia de color, tengo que estar pendiente. Si el diclorocianurato de sodio me dura más de 12 horas estable, entonces tengo que estar pendiente. Importante la aplicación de recomendaciones de uso del fabricante, eso es importante, porque a veces nosotros eximimos eso y ahí es cuando tenemos problemas. Y muy importante es la rotulación del desinfectante. ¿Cuándo se preparó? ¿Hasta cuándo me dura? ¿Quién lo preparó? Fecha y hora. Es importante la rotulación para yo poder tener control y verificar y garantizar la efectividad de ese producto. Es muy importante también tener en cuenta que hay condiciones de almacenamiento de los desinfectantes. Debe tener una adecuada temperatura, tiene que estar iluminada, la localización del producto debe estar en anaqueles, que esté visible la etiqueta, debe haber condiciones de limpieza en el área y de los envases de los desinfectantes. Si reutilizamos los envases para reenvasar el desinfectante, especialmente si hablamos de cloro, hablamos de monopresulfato,
Esos recipientes deben ser lavados y desinfectados antes de volver a ser llenados. Debemos tener una señalización del área de identificación de producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero debe estar en un área como una utilería limpia o un anaquel designado para el manejo de desinfectantes. Y debe estar identificado. Si utilizo, por ejemplo, 2 desinfectantes, tiene que estar a ver si está acá el monopresufato, está el cloro, tiene que estar todo bien rotulado para que no haya confusiones. Porque no siempre permanece el mismo personal de salud en las áreas. Y cuando van nuevitos, hay que darles las facilidades para que ellos sepan dónde están las cosas. También tiene que tener adecuada condición de ventilación el área, porque recuerden, estamos manejando productos químicos, independientemente de que el fabricante diga, no, es biodegradable, es amigable con el ser humano. De todos modos, son sustancias químicas que sí tienen un cierto riesgo hacia la salud del personal. Entonces, el área debe estar ventilada. Si tienen ventilación mecánica, mucho mejor, pero si no la tenemos, debe haber por lo menos una ventanita que nos da la ventilación natural. ¿Sí? Entonces, debemos tener muy en cuenta que el producto debe estar inventariado, debe estar almacenado desde el que va a caducar más pronto al que tiene más largo tiempo de vencimiento. Importante ver la fecha de vencimiento, no de la preparación, sino del recipiente primario. La fecha de activación del producto cuando sea pertinente, lo que se refiere a cuando se prepara. Fecha de vencimiento de la activación, que es lo que dio el tiempo que dura la efectividad del desinfectante desde la preparación, ¿sí? Y el recipiente debe estar bien rotulado, bien limpio y bien ubicado. No podemos tener un recipiente, qué sé yo, en el cuarto de ropa. No puedo tener un recipiente de desinfectante en el cuarto donde yo preparo la medicación. Los equipos y materiales que se van a utilizar en la limpieza, desinfección o en la higiene hospitalaria son paños de microfibra en colores. Eso me va a ayudar a determinar y no confundir las superficies. Entonces, como yo les decía hace un momento, cada institución de salud debe de tener determinados los colores, porque de pronto a veces, por esta cuestión de compras públicas, a veces se compra en catálogo, no hay los colores que especifican la norma, rojo para el aislamiento, amarillo para el administrativo, verde para baños, etcétera, etcétera. Entonces, es importante como institución, cada institución, tomar en cuenta esto y decir, a ver, me trajeron, qué sé yo, mopas verdes, blancas, amarillas, ya. Entonces voy a decir, a ver, las mopas verdes les voy a poner para aislamiento, las mopas amarillas para administrativo, las mopas blancas para piso. Entonces todo eso tiene que estar determinado en un procedimiento que conozca todo el personal para que no haya confusión y pueda manejarse bien y se evite la transmisión cruzada. Las mopas deben ser de microfibra, húmedas, en colores para evitar riesgo de contaminación cruzada. Los coches deben ser ergonómicos, deben ser de limpieza, en donde yo pueda llevar todo mi material para hacer la actividad que voy a realizar en ese momento. Porque a veces en los coches colocan todo como para trabajar todo el día. No, debe haber un lugar donde yo pueda almacenar todo este material de limpieza a donde yo voy a acudir con el coche. Entonces, en el coche, ¿qué debo tener? Las soluciones desinfectantes, los 2 baldes, porque se aplica técnica doble balde, las mopas para pared, para piso, para techo, para el piso, y los limpiones para los vidrios, para los pomos de las puertas, todo ahí para hacer mi actividad en esa unidad. Si yo pasé de habitación a habitación, tengo que ir a recambiar mi coche, ir a reprocesar lo que ocupé, y volver a equipar el coche para realizar mi actividad. Damos agua corriente y la maquinaria para lavar los pisos, para aspirar, para lo que necesitemos hacer. Importante también tener en cuenta la disponibilidad de fundas rojas, fundas negras, recolectores de fluidos, tachos apropiados, cortopunzantes, que es importante porque recambiamos todo. Importante también las características del personal de enfermería, ¿sí? Entonces, perdón, de limpieza, y en el caso si hace el personal de enfermería también la parte de limpieza.
Debe tener higiene diaria, el cabello muy bien recogido, sin uñas postizas ni pulseras de tela tejidas. El uniforme debe estar limpio y completo. El zapato debe ser cerrado, sin huecos, antideslizante, porque si no, como se trabaja con mucha humedad y de pronto a veces no escurren bien las mopas, corren el riesgo de caerse, ¿sí? Debe tener receptividad ante instrucciones recibidas. Debe tener seguimiento de un plan de trabajo, ¿no es cierto? No es que yo llego a servicio y digo, no, pues ahora a ver qué voy a hacer. Voy a limpiar las ventanas, voy a limpiar los escritorios, voy a limpiar la estación de enfermería. No, las actividades deben estar bien descritas para el personal que realice higiene hospitalaria. Debe estar muy bien determinada porque si no hay confusiones y no se llega al objetivo. Facilidad de adaptación a nuevas tecnologías de limpieza, de pronto utilizamos una máquina de peróxido, una lámpara de rayos UV, de pronto aspiradoras, máquinas para lavar el piso, entonces tienen que tener adaptación a las nuevas tecnologías del personal de limpieza. Muy discreta ante el diagnóstico del paciente, ellos son personas que muchas veces están muy cerca de los pacientes, conversan mucho con los pacientes, entonces ellos también deben tener una actitud ética ante cualquier situación que se presente con los pacientes. Responsabilidad, organización y trabajo en equipo. Eso es muy importante, porque de pronto yo estuve muy agobiada. En la mañana tuve que hacer muchas altas, se movió mucho los pacientes, etcétera. Y mi compañera de la tarde viene y dice, no, si no te vas si no me terminas de hacer todo, no. Entonces, eso es, ¿no? Responsabilidad, organización y trabajo en equipo. Importante los elementos de protección personal, dependiendo de lo que se vayan a exponer, especialmente ellos lo que deben utilizar, como les decía, calzado, antiesterilizante, los guantes dependiendo el área que yo voy a intervenir, el uniforme debe estar limpio, debo utilizar batas y voy a entrar a aislamientos, debo protegerme mis ojos, recuerden que abarcan techo, a veces no escurren bien la mopa y de pronto hay salpicaduras hacia los ojos del personal, ¿sí? Entonces es importante darles el EPP adecuado y ahora incluso por la pandemia igual hay que reforzar la parte respiratoria, la protección respiratoria del personal. Importante, deben saber sobre manejo de desechos. Ellos tienen que estar certificados sobre todo lo que es el manejo de desechos, fluidos corporales. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. En base a las técnicas, a los principios de limpieza, debemos tomar en cuenta de arriba hacia abajo, iniciando con techos, lámparas, paredes y luego el suelo. De adentro hacia afuera, iniciando por el lado opuesto de la entrada, de lo limpio a lo sucio, iniciando lo más limpio a lo más contaminado, evitando la proliferación de partículas, microorganismos, lo que tengamos riesgo. Del centro a la periferia se aplica cuando la superficie es muy extensa. Las técnicas de limpieza, tenemos lavado, ¿qué busca esto? Remover y retirar la suciedad de superficies que la presentan. La decisión de cómo y cuándo se lava depende de las condiciones, fluidos biológicos inmediatos, ¿sí? La técnica húmeda, queda prohibido el uso de escobas en hospitalización, por favor, eso es importante. La escoba nada más se permite para los baños, para hacer la limpieza de los baños, por el sarro que queda en las paredes de los baños. Pero más de eso no, en hospitalización no se puede utilizar escobas porque movemos partículas. Entonces se hace la técnica húmeda, el barrido húmedo, ¿sí? Y técnica doble cubo, no se utilizan las mismas sustancias para 2 habitaciones, lo que les comentaba anteriormente. Va el coche todo equipado, termina esa unidad, se retira hacia donde tienen el lavatrapeadores o como ustedes les llamen, se hace todo el proceso de recambio, se hace todo el proceso de limpieza, de lavado de la mopa y de los limpiones y todo lo que se ocupó y se deja un proceso de desinfección dependiendo del desinfectante con el que ustedes cuenten. La limpieza será de zonas limpias a sucias y dividiendo los pasillos. Por ejemplo, tengo un pasillo exagerado de 8 metros. No voy a hacer en un solo movimiento y en un solo tiempo todo el pasillo. Tengo que dividir por lo menos el pasillo en 4 partes para poder abarcar. ¿Cuáles son las superficies que vamos a intervenir?
colchones, camas, persianas, cortinas, las ventanas, los vidrios, los muebles, las sillas. Las ambulancias también es importante tomar en cuenta, las habitaciones de los pacientes, los baños de los pacientes, los baños públicos, áreas de circulación, escaleras, salas de espera, oficinas, pasillo, laboratorio clínico, dependiendo de la complejidad. Y en laboratorio clínico hay que coordinar muy bien con el personal en el sentido que debe tomar en cuenta la limpieza de los equipos, ¿no? La limpieza de los equipos, eso es responsabilidad de los técnicos, porque ellos saben cómo manejar los equipos y qué sustancia no le va a hacer daño. En el caso de quirófano, sala de operación, sala de partos, es importante entender que ahí es una rutina diferente, que es una clase diferente, sino por darles un concepto, ahí se hace una limpieza, desinfección terminal, a lo que se acaba toda la jornada. Después, al siguiente día, nada más se hace una limpieza recurrente antes de iniciar la jornada y vamos haciendo las recurrentes que, como les digo, esto sería de hablar en una clase aparte porque es un punto aparte. ¿Cómo hacemos la evaluación de limpieza y desinfección? Sí, pienso que la mayoría de hospitales tienen los luminómetros, ¿no? Esto que funciona con ATP, con la luz de la luciérnaga, que me detecta en unidades relativas de luz, me detecta suciedad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la frecuencia del uso del marcador de superficies? Cuando ustedes planifiquen, especialmente las compañeras que hacen control de infecciones, cuando planifiquen lo que es una supervisión de limpieza y desinfección, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Antes de cada limpieza terminal deberíamos hacer para comparar si funcionó o no funcionó la limpieza, pero muchas veces por los recursos no podemos. Entonces es importante hacer una visualización de todo el procedimiento. El procedimiento debe ser adecuado. Si el procedimiento pasa, hacemos la verificación con el ATP, ¿sí? Ya, en los hospitales de 150 camas o más, establecemos la línea base, un diagnóstico inicial, verificando la higiene en una muestra del 15% de las habitaciones, de todo, por ejemplo, tengo 150 camas, el 15%, ¿cuánto sería? 25 como un 15% como dice acá, ¿ya? Y se obtiene el 80% de cumplimiento, mayor del 80% de cumplimiento, se baja el tamaño de la muestra para la siguiente evaluación a un 5%. Esta evaluación debe ser quincenal, ¿no? En hospitales de menos de 150 camas, la línea de base y siguientes observaciones deben mostrar al menos 20 habitaciones, ¿sí? Distribuidas en como ustedes planifiquen. ¿Ya? Es importante marcar las superficies de alto contacto, ¿no es cierto? ¿Qué superficies son de alto contacto? Donde yo pongo las manos, donde más pongo yo las manos, ¿sí? Entonces yo marco, entonces puedo marcar con un esparadrapo, puedo marcar con un marcador que sea lavable, y sí, y luego de esto hacen el proceso de limpieza-desinfección y yo voy tomando en cuenta con el ATP, si funciona o no funciona, hacer los diferentes hisopados. Y sacamos un indicador, ¿no es cierto? Número de superficies, el numerador, número de superficies donde las marcas desaparecieron, sobre número de superficies marcadas por 100. Entonces ese es el cumplimiento que me va a dar cuando yo haga una supervisión de limpieza-desinfección. Sitio de marcación sugeridos por el CDC, barandas de la cama, especialmente donde tenemos los botones, que ahora tenemos las camas eléctricas. Entonces, donde están los botones, como es donde yo más topo, debe hacerse mesa auxiliar, timbres de llamada de los pacientes, el teléfono, el velador, la silla del paciente, la bomba de difusión, el soporte, si hay en caso monitores, si hay ventiladores, donde son las perillas de los ventiladores o las teclas de mando. Tenemos nuevas tecnologías de desinfección terminal, peróxido de hidrógeno y radiación UV. Estas nuevas tecnologías son para complementar la desinfección terminal. No podemos reemplazar la parte mecánica, la parte manual por las nuevas tecnologías, solo es un complemento para disminuir la carga de microorganismos, ¿sí? Los principios básicos de limpieza, de arriba hacia abajo, iniciando con techos, lámparas, paredes y suelo. De dentro hacia afuera, les recuerdo esto porque es muy importante, iniciando por el lado opuesto de la entrada, de lo limpio a lo sucio, de lo más limpio a lo más contaminado y del centro hacia la periferia.
desinfección de dispositivos médicos, así rápidamente, porque creo que ya se me termina mi tiempo, ya se me terminó, pero rápidamente. La desinfección de los dispositivos médicos, tenemos 3 tipos. Desinfección de alto nivel, es realizada con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos, incluidos esporas, y utilizamos en la actualidad el octadoctalaldehid. Esto se da en instrumental que topa cavidades estériles, ¿sí? Desinfección de nivel intermedio se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas de bacterias, no eliminan todas las esporas. Así que incluyen el grupo de fenoles, hipoclorito de sodio, la cetrimida y también aquí está el monopresulfato de sodio. La desinfección de bajo nivel es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo de menos de 10 minutos, como por ejemplo el amonio cuaternario, sí, el grupo de amonios cuaternarios. Entonces es importante tener en cuenta eso. Como yo les decía, hay que escoger el mejor desinfectante en el caso de que, dependiendo de la microbiología, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con una desinfección de alto nivel? Elimino bacterias vegetativas, el bacilo de tuberculosis, las esporas, los hongos y todos los virus. En nivel intermedio, elimino bacterias vegetativas, el bacilo de tuberculosis, pero no al 100%, hongos y los virus. En lo que es el bajo nivel, elimino bacterias vegetativas, los hongos y los virus. Debemos tener unas consideraciones y recomendaciones en cuanto a lo que es limpieza hospitalaria. La limpieza debe ser el primer paso necesario antes de cualquier proceso de desinfección. Evite contaminar las soluciones de limpieza. Prepare las soluciones en recipientes limpios y cámbialas frecuentemente. Lave las mapas, paños y recipientes después de uso y permita su secado. El personal de auxiliar de limpieza o de auxiliar de enfermería, antes de iniciar el proceso, debe retirar absolutamente todo de la unidad del paciente, especialmente cuando hablamos de áreas de paciente. Siempre hay que tener presente todos los principios básicos de la limpieza y desinfección. Sí, las superficies deben quedar lo más secas posibles, porque la humedad favorece la multiplicación de gérmenes. A veces, por no exprimir un poquito más del paño, no le dejamos mojada la superficie. A cambio de labor es necesario lavar muy bien todos los guantes, desinfectar los ducheros si es necesario, retirar elementos y residuos hospitalarios según las normas de bioseguridad y manejo de los mismos. Las soluciones preparadas deben estar correctamente rotuladas, no barrer con escobas secas, no limpiar superficies con paños secos porque vamos a mover partículas. Secar lo máximo posible el piso, primero para evitar la humedad y segundo para evitar accidentes. Utilizar agua limpia y todo el material limpio por cada zona. Nosotros medimos los tiempos en unidades de aislamiento, en terapia intensiva, que tenemos muchas superficies por desinfectar. La duración de la limpieza de desinfección terminal, 45 minutos, y en el área de hospitalización, 30 minutos. En lo que se refiere a la desinfección recurrente, que es donde se realiza diariamente o las 3 veces al día, se topan las superficies de mayor contacto y esta no dura más allá de unos 10 minutos. Utilizar el EPP es importante. Nosotros habíamos determinado que como no se valora el procedimiento de limpieza, porque no estamos todo el tiempo, para garantizar una adecuada, que no haya errores en el proceso, en los aislamientos se hace 2 veces el proceso. Importante nada más recordar, todo lo que rodea al paciente debe ser sometido a una limpieza rigurosa y desinfección, dependiendo si es instrumental médico, si son superficies, dándoles el área crítica y la parte de estratificación del riesgo. La limpieza hospitalaria es algo más que pisos brillantes, es seguridad para los pacientes, empleados y visitas. Gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por la conferencia. Sí hay una pregunta de parte de Jaime Peralvo. Déjenme, este momento le vamos a dar lectura a la pregunta. Nos dice, en las salas de parto de unidades tipo C, en el momento que ingresa un paciente con COVID-19 y contamina todo el área de parto, se realiza limpieza y desinfección al instante para continuar con los partos. ¿Debe existir un tiempo determinado de cierre de la sala para volver a recibir partos o se realiza inmediatamente posterior a la limpieza y desinfección? A ver, en cuanto, en relación a esto del COVID, es muy importante tener en cuenta que la vía de transmisión es aérea. Entonces, es importante valorar la ventilación de las áreas, ¿sí? Si yo tengo una ventilación mecánica,
si yo tengo una ventilación natural, ¿no es cierto? Si yo tengo, si es sala de partos, debe tener una ventilación mecánica, de pronto flujo laminar. Entonces estamos haciendo un sistema de extracción y recambio del aire. En ese caso, lo que debemos hacer nada más es esperar el tiempo que hace el recambio. De pronto hace un recambio cada hora o hace los dos recambios cada media hora. Eso depende de cómo esté determinado eso, que es la parte del riesgo del virus en mantenerse en el ambiente, ¿no es cierto?, flotando en el ambiente. Ahora, en relación a todo el proceso de limpieza-desinfección, usted hace un buen proceso de limpieza-desinfección terminal y el tiempo que le tome llevar eso, que será unos 45 minutos, una hora, es suficiente. Luego de eso, no va a tener que cerrar la sala por una hora, 2 horas, un día, 24 horas. No, no es tan grave esta situación, sino que el proceso de limpieza y desinfección debe hacerse adecuado. Y recordemos que el coronavirus es un virus muy débil en la parte de la membrana celular. A los desinfectantes, simplemente con un buen detergente, ya vamos disminuyendo la carga del coronavirus, sí tenemos el riesgo de que haya quedado en alguna superficie. Es simplemente eso, no debemos cerrar la sala de partos por 2 horas, 3 horas. Yo sé que en algunos hospitales no tienen otro espacio para ocupar, para determinar esa área como COVID, para poder decir, no, esa área es COVID y solo esa utilizamos para pacientes sospechosos o portadores de COVID. Listo, licenciada, muchísimas gracias. Está despejada la duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, noche, y esperamos verle en prontas ocasiones con estos congresos. Con mucho Muchísimas, gusto, muchas gracias la invitación. Gracias, buena tarde muy buena a tarde. todos.